Bueno, hermanos, tengan buen día. Vamos a iniciar el estudio bíblico en esta mañana. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Pero antes de empezar, quiero pedirles que oremos al Señor, que sea Dios quien nos guíe en esta mañana. Así que oremos al Señor, inclinemos nuestro rostro ahí donde nos encontramos. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana, gracias por permitirnos estar acá. Rogamos tu misericordia, que tú nos ayudes, Señor, en este día y en este estudio, Señor. Por favor, te ruego, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, estamos hablando ya hace un par de semanas acerca de qué es la iglesia. Y dentro de aquello que conforma la iglesia, nos toca hablar en esta parte acerca de lo que es la membresía. Si bien los creyentes son un cuerpo unido por causa de Cristo, tiene que haber cierta claridad en cada uno de nosotros acerca de lo que Dios demanda de aquellos que llama. La semana pasada dijimos que la membresía es algo que está de alguna forma evidenciado y está claro en el Nuevo Testamento. Es el requerimiento, es la consecuencia de lo que Cristo provoca por medio de su muerte al llamar a hombres a formar parte de un pueblo en particular, sin importar raza, nación, nada. Simplemente es la fe que se tiene en Él. ¿Por qué? Porque la fe de alguna forma que viene por el oír la palabra provoca en el hombre un cambio. Entonces la fe se ve evidenciada por medio del bautismo. Y el bautismo simplemente evidencia lo que se ha hecho en el corazón del hombre para que éste pueda unirse a la iglesia. De igual forma vimos que la membresía evidencia algo, evidencia lo que ha sucedido en el corazón del hombre. Una persona que ha nacido de nuevo, hermano, debe y va a querer formar parte del cuerpo de Cristo. Ahora, claro está que no todos llegamos a esa comprensión rápidamente. Nuestro contexto es muy distinto al cual hoy podemos comprender. Para nosotros tal vez en un tiempo no era importante hablar acerca de la membresía y de sus implicaciones, pero cuando ya esta verdad está expuesta, lo que hace es ampliar la comprensión y la responsabilidad que hay de parte nuestra para con el Señor, y eso se evidencia por medio del hecho de querer formar parte de la iglesia del Señor, ser miembro de una iglesia local. Pero como les dije, no todos hemos llegado a esta verdad hace mucho. Es algo que recién es, de alguna forma, hace unos años, es claro en nuestra mente. Y con eso no quiero decir que las personas que pueden ser creyentes, si no forman parte de una membresía, estén separados del Señor, alejados de Él. Simplemente que puede haber confusión. Pero para eso, hermano, está el poder ir a la palabra y ver las implicaciones que vienen a nuestra vida como creyentes. Y ahora, hermano, nosotros vamos a ver cómo la membresía forma parte de nuestra vida común dentro de la iglesia, y esta provoca una santificación en medio de nosotros. La razón por la que la membresía en la iglesia evidencia nuestro nuevo nacimiento se debe a lo que la Escritura enseña, que cuando los creyentes están unidos a Cristo por el nuevo nacimiento, también están mutuamente unidos en un solo cuerpo. Están unidos mutuamente a tal punto que de alguna forma simboliza y de manera hipotética se habla en cuanto a los miembros como si fuesen un cuerpo vivo, como si fuesen un grupo de personas que de manera natural llegan a formar parte de algo particular. A la misma vez, hermano, cuando vemos eso, vemos que hay un propósito, hay una productividad en cada uno de los miembros que forma parte de la iglesia. Es lo mismo que vemos en nuestro cuerpo, hermanos. Nosotros estamos conformados por muchos miembros. Tenemos células y muchos organismos dentro de nosotros. Y no están por casualidad, están con un fin, con un propósito en particular.
de que cada uno produzca y cumpla la función con la cual Dios la ha creado. Así de la misma forma para con nosotros. Cada uno de nosotros cumple un propósito en particular. No hay alguien que dentro de la iglesia no pueda cumplir una labor. Y cuando hablamos de la santificación, hermano, tenemos que entender que tanto ustedes como yo tenemos un lugar en particular para que nos sirvamos mutuamente. El apóstol Pablo escribe algo en la carta a los Corintios acerca de los dones que cada uno de nosotros tiene. Y esto, hermano, es para la adoración colectiva, para mostrar aquello que en nosotros hay y para provocar aquello que en aquellos que tienen fe en el Señor, pero falta producirse. Hermano, una mano, un pie, es el medio para poder llegar a algún lugar o alcanzar algo, ¿verdad? Ante la necesidad de algo. Puedes tener una sed, puedes querer ir a algún lugar, pero sin tus pies, sin tus brazos, no podrías hacer eso. De la misma forma, hermanos, dentro del cuerpo del Señor, todos los hombres, todas las personas, mujeres, tienen el fin y el propósito de ser medio para que puedan ayudar a otros. Ahora, cuando nosotros vemos eso en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, vamos a ver, hermano, que Pablo quiere que nosotros tengamos una comprensión clara. En el versículo 1 del capítulo 12, Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En primer lugar, hermano, hay algo que Pablo nos llama. Dice, no quiero que ignoren la labor, el servicio, aquello con lo que Dios les ha bendecido. Los dones. No quiere que los ignoremos. Eso nos llama a meditar y a mirar, hermano, cómo cada uno de nosotros sirve al Señor en este cuerpo. Ahora, ninguno de nosotros está imposibilitado a servir. Dios ha puesto a cada uno de los miembros. A las mujeres como maestras del bien, dice, enseñando a las más jóvenes a cómo ser buenas esposas, buenas madres. A los hombres, enseñando a los más jóvenes a moldear su carácter. Y a los jóvenes también, de alguna forma, nosotros vemos que ellos tienen cierta capacidad que nos puede ayudar a nosotros a comprender algunas cosas en este tiempo. Así que nadie está desprovisto. Ahora, esas son características naturales que puede haber en cada uno de los hombres. Pero cuando Pablo nos habla acerca de los dones, son aquellas cosas que han venido como regalo de parte de Dios para nuestra vida, no de las aptitudes y habilidades que nosotros podamos tener. Hermano, muchas veces se confunde eso. Yo tengo un don, ¿qué? Sé tocar la guitarra, el bajo. Bueno, esa es una habilidad. Eso es algo que se ha gestado en ti. Pero un don es aquello que Dios, es aquello que Cristo ha puesto en cada uno de los creyentes. Y esos dones pueden ser servicio, aconsejar, enseñar, predicar. Esas son cosas que ha puesto Dios de manera particular en todos los creyentes, en todos los miembros de la iglesia. Entonces, cuando somos llamados a no ignorar, hermano, acerca de lo que el Señor nos ha dado, hace que estemos atentos a ver qué es lo que tenemos. Y eso, hermano, va a hacer que la labor de cada uno de nosotros lleve a la santificación, no solo de nuestra vida, sino de aquellos que forman parte de nuestra comunión cotidiana. Ahora, podemos decir más acerca de eso, pero simplemente está el hecho, y yo quiero enfocarme en eso, que cada uno de nosotros tiene de manera particular algo de parte de Dios para poder servir y santificar y ayudar a los demás, tanto como a uno mismo en particular. Todos tenemos algo, no hay alguien que diga que no. Ahora, la membresía también es algo especial en el sentido de que es esencial para amar a Cristo. Nadie podría amar a Cristo si no es por medio de lo que Él ha provocado en nosotros. No es un amor que salga de nosotros únicamente, sino es algo que Él pone en cada uno de nosotros. Ahora, dice que Cristo amó a la iglesia lo suficiente como para morir por ellos. Efesios 5:25 nos muestra eso.
dice que los maridos amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor que Cristo muestra por su iglesia es tan grande, hermano, que ha entregado su propia vida. Ahora, hermano, yo sé que es algo que sí sabemos, pero tenemos que llegar a ver toda la implicación que lleva eso. Y aunque la iglesia aún no ha sido, hermano, perfeccionada como va a serlo, Cristo sigue amándola. Pero ¿por medio de quién, hermano? Por medio de cada uno de nosotros. Tanto usted como yo, hermano, somos brazos, somos piernas que expresan ese amor. Y es esencial, hermano, para un creyente poder expresar eso por medio de lo que uno mismo puede hacer por los otros. Ahora, ¿cómo podemos amar a Cristo? ¿Cómo podemos amar a Cristo? ¿O cómo vamos a amar a Cristo sin amar lo que Él ama? Cuando les dije que la membresía es esencial para amar a Cristo, esto nos tiene que hacer pensar en aquello que Cristo ve bueno, ve correcto. ¿Cómo puedes amar a Cristo y no amar aquello que Él ama? Hermanos, yo sé que estoy hablando con personas que han comprendido esto, pero más allá de eso, hermano, está cómo se ve expresado por nuestras vidas de manera cotidiana. ¿Cómo podemos decir que amamos a la cabeza de la iglesia y no amamos también al cuerpo de Cristo? ¿Ahí ve la implicación? No es fácil amar a todas las personas que forman parte del cuerpo de Cristo, porque no somos iguales. ¿Se acuerda? Hay dos palabras que nosotros debemos de recordar. Somos iguales delante de los ojos del Señor, pero somos también distintos. Todos tenemos distinto carácter, distinto trasfondo. Y es, hermano, necesario saber de que en nosotros tiene que estar esa capacidad de amarnos. ¿Por qué? Porque Cristo amó a su iglesia y lo hizo hasta la muerte, y nosotros debemos de amar eso. Ahora, hermano, yo sé que puede haber muchas razones por las que el amor que se quiere expresar hacia la iglesia puede haberse limitado, puede haber cierto recelo. Pero tenemos que entender, hermanos, de que no hay forma de expresar eso si no es por medio de lo que nosotros decimos y hacemos. Y eso es muy importante, hermano. Las palabras son buenas, pero los actos también demuestran mucho de eso. Decirle a tu cónyuge que solo ama su cabeza y no su cuerpo es un insulto que no le va a caer bien, ¿verdad? Decirle a tu esposa, hermanos o hermanas, decirle a su esposo, sabes, amo tu cabeza, pero no amo tu cuerpo. No le va a caer bien, ¿verdad? A nadie. Hermano, eso es lo mismo que muchas veces hacen algunos creyentes. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te quiero servir. Dios, te amo. Pero ¿qué hay con el cuerpo? No. Yo solo amo a la cabeza. Yo no puedo amar a los demás. ¿Por qué? Y como sucede con nosotros, hermanos, un amor tiene que ser íntegro hacia nuestra esposa, y así como Cristo lo ha hecho para con su iglesia, debe ser reflejado por nosotros de la misma forma. Y ahí entra una vez más el punto que vimos anteriormente. La iglesia y el hecho de la vida en la iglesia va a hacer que cada uno de nosotros seamos santificados más, porque no es fácil amarnos, hermanos. No es fácil amarnos, pero es algo que es necesario. Ahora, estamos llamados a amar a la iglesia de manera por completo. Y estoy, hermano, de acuerdo con el hecho de que nosotros no podemos ser indistintos al amor de Cristo. Joel Vique dice algo muy importante. Dice, si el Señor Jesucristo amó tanto a la iglesia que murió por ella, es demasiado para Él pedir que sus seguidores que amen a la iglesia y vivan por ella. Si Cristo, a quien decimos amar y tener como Señor, ha muerto por su iglesia, ¿acaso es una locura que Él nos diga, sabes, Fernando,
sabes, hermano fulano de tal, tú tienes que amar a la iglesia hasta tal punto de entregar tu vida. Ahora, hermano, sé que eso no va a pasar con nosotros hoy, pero yo quiero que mire atrás cómo los creyentes, cómo los apóstoles amaron a la iglesia hasta la muerte. Pablo murió decapitado. ¿Por qué? ¿Por hacerse fama como hombre? No. Muchos de los apóstoles murieron, otros aserrados a la mitad, otros crucificados cabeza abajo, otros sufrieron grandes padecimientos. ¿Por hacerse de fama? No, lo hicieron por amor a la iglesia, por amor a Cristo. Ahora Pablo, una frase que recita y nos repite, y yo quiero que preste atención, hermanos, todo lo soporto por amor a Cristo, dice Pablo, todo lo soporto. Ahora, hermano, eso tiene que haber y tiene que ponerse distinciones. Claro está, hermano, que no debe de soportarse el maltrato, ¿no? No estoy diciendo eso, que si alguien te maltrata por amor a Cristo, tú debas de soportar. Y eso, hermano, tiene implicaciones que podríamos ampliarlas a la familia, pero ese no es el punto hoy. Sino que cuando hablamos de la membresía, esa parte de amar es esencial para decir que uno ama verdaderamente a Cristo. Ahora, hermano, ¿qué también evidencia la membresía dentro de una iglesia? No simplemente evidencia el amor, el hecho de que Dios use a su iglesia para santificar a su pueblo, sino que también la membresía es esencial para la vida en obediencia. Eso es muy particular, hermano, de nosotros, y muy particular de la humanidad, muy particular de las personas. Vivimos en un tiempo, hermanos, en el cual la obediencia o el hecho a la sujeción se quiere ver a un costado, hermano. Nosotros vamos a ver en este tiempo, en el contexto en el cual vivimos, a una sociedad que quiere vivir a espaldas de todo tipo de autoridad. Pero, hermano, la membresía muestra otra cosa. Muestra a las vidas sujetas bajo un orden. Y la Biblia deja claro que debemos de ser miembros activos de una iglesia local al decir, yo considero ponerme bajo obediencia a lo que la palabra de Dios dice. Cuando uno se hace miembro, eso está diciendo a Dios. Ahora, a la misma vez, hermano, cuando hablamos de obediencia, no simplemente debe estar el hecho de sujeción, no, hermanos, sino que hay un propósito mayor. Dice que debemos de considerarnos y estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Hermano, la obediencia no se ve simplemente por la sujeción a alguien, sino por el hecho de obedecer a lo que se dice. Porque, hermano, tú puedes decir, yo estoy bajo una iglesia, me sujeto a tal persona y no puedes obedecer. Eso se puede dar. Muchas veces son como los hijos o podemos actuar como los hijos. Muchas veces nos dan órdenes y cuando somos pequeños, sí, lo voy a hacer. Y la pregunta es, ¿siempre lo llegamos a hacer? La mayor parte de las veces, porque somos niños, somos pequeños, esas órdenes no son muy relevantes para nosotros. Eso, hermano, también puede suceder dentro de nosotros. Y cuando se nos llama a la obediencia, este punto es crucial para nosotros. En el hecho de que nosotros debemos de considerarnos y estimularnos a las buenas obras los unos a los otros. Hermano, el hecho de estar reunidos acá muestra parte de la obediencia. La otra parte es estimularnos, es cuidarnos, animarnos. Y eso, hermano, tiene una implicación de venir a un lugar a reunirse. Eso es lo que de alguna forma la membresía provoca dentro de nosotros. Ahora, con este mandato en mente, hermanos, porque estamos hablando de Hebreos capítulo 10, acerca de que debemos de congregarnos en obediencia a lo que el Señor nos dice, hay algo en mente. Charles Spurgeon se refiere a la necesidad de ser miembro de una iglesia para aquellos que falsamente piensan que no necesitan someterse a un cuerpo local de creyentes. Voy a citar lo que dice él. Sé que hay algunos que dicen, bueno, me he entregado al Señor, pero no pienso entregarme a ninguna iglesia.
Yo digo, ¿y por qué no? Y responden, porque puedo ser igual de buen cristiano sin ella. Yo digo, ¿estás completamente seguro de eso? ¿Se puede ser tan buen cristiano desobedeciendo los mandatos del Señor de la misma manera que siendo obediente? No creo que estés respondiendo al propósito, porque Cristo te salvó y Él tiene razones para pedirte eso. Ahora dice, estás viviendo en contra de la vida que Cristo quiere que vivas y tienes mucha culpa por el daño que haces. Cristo ha mandado claramente a congregarse, ha mandado claramente a estimularse, a animarse, a congregarse y a formar parte de un cuerpo local. Y está bien que nosotros pensemos que eso puede ser demasiado, pero déjeme decirle que nuestros pensamientos no pueden equipararse a los pensamientos del Señor. Si nosotros como hombres naturales caídos sabemos qué cosas son buenas para nuestros hijos, cuánto más Dios, que es un ser eterno, sabe qué cosas son buenas para nosotros. Si Él dice, obedece, debes de congregarte, debes de ser miembro de una iglesia, eso, hermano, no se tiene que cotejar ante muchas pruebas y análisis. Es simplemente obediencia. Ahora, la membresía de la iglesia, hermanos, no simplemente es un mandato directo, sino que hay muchos otros mandatos en la Escritura que no pueden ser obedecidos sin ser miembros de una iglesia local activa. El ser miembro de una iglesia local activa hace que tu servicio, tu obediencia sea clarificada por las cosas que la iglesia, a través de la palabra de Dios, ha de demandar de cada uno de nosotros. Eso no se vería si no fuese por la membresía. Cuando vemos Hebreos 13, 17, y cuando dice que se deben de sujetar a vuestros pastores, ese mandato de parte de Dios no sería posible de obedecer a tal liderazgo, a tales ancianos, si no eres parte de una iglesia local. Dios te está diciendo, obedece a tus pastores, sujétate. Pero no puedes cumplir eso porque no eres miembro de una iglesia. Porque nadie puede imponerte cosas que no estés dispuesto a hacer. Así que si no eres miembro de una iglesia no vas a poder cumplir con aquello que Dios pide. No sería posible participar apropiadamente de la cena del Señor, porque también se nos pide que seamos miembros de una iglesia. Ahora, hermano, lo que estoy diciendo para muchos y en algunos contextos es algo irrelevante, es sin importancia, porque cualquiera puede tomar del Señor. Hermano, sí y no, cualquiera puede tomar del Señor. Cualquiera, porque Dios ofrece su gracia a todos. Pero no puede tomar cualquiera, porque aquel que no discierne correctamente el cuerpo y la sangre de Cristo, el propósito con el cual Él murió por su iglesia, ese no puede tomar. Y no obedeces ese mandato por eso. A la misma vez, hermano, no sería posible reunirse con otros cristianos para la adoración corporativa. ¿Saben por qué esto es importante, hermanos? El hecho de estar unidos o estar en un lugar no quiere decir que todos estemos unidos. Podemos estar en un mismo lugar, pero no quiere decir que todos estemos unidos. ¿Qué es lo que nos une? La causa de Cristo. Podemos ser 500 personas y pueden haber 20 miembros. Podemos haber 500 reunidos en un lugar, pero eso no quiere decir que los 500 estemos unidos. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma causa. Pero eso, hermano, tiene solución. Hay algo que dice un teólogo, Charles Hodge, dice, la independencia de un cristiano de todos los demás es inconsistente con la relación en la que los creyentes se encuentran entre sí y con los claros mandamientos de las Escrituras. No puede haber un cristiano, esa palabra, no se olvide, inconsistencia. No puede haber alguien consistente
en su fe en el Señor, que diga, yo estoy bien con Cristo, pero no tengo relación con la iglesia, ahí hay inconsistencia. Es como un edificio donde tú levantes una casa de 10 pisos y simplemente tengas 2 pilares. Eso es inconsistente, no ha de soportar el peso. Pero ahora, hermano, eso también nos ayuda a ver que todos tenemos la posibilidad de poder entrar en esa consistencia. Es simplemente obedecer. Y ahí está el gran punto, hermanos. Nosotros vivimos en un tiempo, como les dije, es un principio en el cual la obediencia cuesta, hermanos. Hermano, una vez más, podemos respetar los semáforos, podemos pagar los impuestos, podemos pagar el monotributo, podemos hacer todas las cosas a tiempo. Podemos tener un buen scoring en nuestra tarjeta. Todo. Pero cuando se trata de obedecer a Dios es donde ahí surgen los problemas para los hombres, para todos los hombres. Porque en el corazón del hombre, a raíz del pecado, hay algo, una rebeldía, una rebelión. Yo, hermano, veo que la rebelión no se produce cuando una persona es adolescente o grande ya. La rebelión en todos los hombres están a partir del momento en que nacen. Tú vas a ver a un niño y tú le vas a dar una orden y no va a querer obedecer cuando él tiene la capacidad de hacerlo. ¿Es rebelión o no? Sí. Y está en todos los hombres, y así nos pasa muchas veces a los creyentes. Podemos ser consistentes en lógica, en razonamiento, podemos ser consistentes al respetar muchas reglas fuera de la iglesia y de la palabra de Dios, pero cuando Dios se nos dice, obedece y haz esto, ahí es donde surge la inconsistencia. Porque no es claro para nosotros, es difícil. Ahora, hermano, el último punto que vamos a ver de esto es que la membresía de la iglesia es el medio de Dios para la rendición de cuentas. Esto es muy importante. No simplemente está el hecho de que esta nos llama una obediencia, no simplemente está el hecho de que la membresía es esencial para decir amar a Cristo, para nuestra santificación, sino que también la membresía va a evidenciar aquello que el nuevo nacimiento produce. La unidad con los otros, con los pares, y el hecho de saber que todos tenemos que responder a alguien. ¿Alguna vez usted ha escuchado, yo simplemente tengo que dar cuentas a Dios? Ni a mi madre le daba cuentas. ¿Ha escuchado alguna vez eso? Yo sí he escuchado alguna vez eso. ¿Por qué tengo que dar cuentas a alguien? No, a Dios y a mi madre si estuviese viva. Bueno, eso no sucede así para los creyentes. Todos tenemos que rendir cuentas, y ser parte de la membresía de la Iglesia del Señor es rendir cuentas acerca de eso. Y eso es, hermano, algo muy duro. Es muy duro. Muchas veces vamos a encontrar en la palabra de Dios que muchas veces hubiese sido mejor no haberlo conocido a Él, por las implicaciones que tiene eso. Ser miembro de la iglesia, hermano, es poner nuestra vida ante los otros para que ellos puedan cuidarnos, animarnos, exhortarnos, corregirnos. Y eso, hermano, hace que nuestra vida pueda seguir por este peregrinaje con cuidado. ¿Sabe, hermano? Todos hemos ido por la autopista. Las hermanas tal vez no han manejado, tal vez sí, pero han ido al lado de su esposo. Y han ido por rutas y por semiautopistas y por tal vez rutas que tienen simplemente una mano de ida y otra de vuelta. Pero hay algo que es muy interesante, hermanos. Hay una delineación. Si es ida y vuelta únicamente la ruta, tú vas a ver que hay a un costado, al derecho y al izquierdo, algo que marca tu camino. Y en medio 2 líneas amarillas que te guían. La membresía, hermano, dentro de la iglesia y dentro de la vida del cristiano es eso, para que no descarriles en tu vida,
Es aquello que te muestra, te dice por acá, por acá, por acá, pero muchas veces no lo vemos así. La membresía de la iglesia es más que poner nuestros nombres en el cartel de la iglesia, hermanos. Es más que decir yo formo parte de esto, ¿no? Es más que decir mi foto está con ellos. No, la membresía tiene mucho más que ver con eso. O que todos tengamos nuestro número de teléfono y podamos hablarnos. No, la membresía tiene mucho más o tiene mucha mayor profundidad en ese sentido. Es algo más que el simple reconocimiento externo de que hacemos entre el uno y el otro llamándonos hermanos. Tiene mucho más que ver. Es nuestro nuevo hogar eclesiástico, como alguien dice. Es el lugar donde habitamos ya no como extraños, sino como familia. La membresía dentro de la iglesia, hermano, nos exige compromisos serios. Y a la misma vez, como hay compromisos serios, hay consecuencias muy importantes. Consecuencias, hermano. No se podría pensar que ser miembro de una iglesia es simplemente como el hecho de pagar Netflix por 2 meses. Bueno, y al tercer mes no lo pagas, bueno, ya, total, se da de baja automáticamente. No es así. Algunos pueden pensar que es así, pero está el hecho de rendir cuentas. Y a muchos no les va a gustar eso. Y lo que hace la membresía, hermano, es hacernos darte cuenta qué corazón tenemos. ¿Qué corazón tienes? Cuando alguien puede venir a mí con justa razón, decirme, pastor, esto por favor, algo de mí. Yo debo de sentarme y decir, sí, hermano. Pero es algo que debe de trabajarse en nuestro corazón y eso se hace en medio de la membresía. No se hace fuera. Fuera están los que no quieren rendir cuentas de nada. Y tristemente, hermanos, puede haber personas que formen parte de la membresía que tengan esa actitud. Te lo vas a encontrar, va a haber, habrá. Siempre va a ser así, hermanos. Ahora, en el corazón de la membresía de la iglesia está la rendición de cuentas. Ese es el núcleo, hermano. Es cómo es nuestra vida, nuestro trato, porque se nos llama a exhortarnos, a animarnos de manera mutua. Y eso, hermano, implica una vida activa dentro de la iglesia. Implica abrir nuestro corazón, implica escuchar y reconocer. Ahora, ¿por qué? Porque se acuerda que el compromiso de la membresía es que hemos sido llamados a comprometernos y a someternos los unos a los otros. Someternos los unos a los otros. Y ese punto, hermano, es muy interesante. Todos vamos a querer que se nos sometan, pero también tenemos que trabajar en someternos a los demás. El propósito de la iglesia y el fin con el cual está hecho, hermano, es que está diseñada para ministrar, o sea, para servir. Tiene ese propósito, para amar, para cuidar y velar, hermano, por cada uno de los miembros y por sus vidas. Eso significa que cada uno de los miembros, usted como yo, tiene la responsabilidad de amar, orar por el cuerpo de Cristo. Todos. Y eso no termina ahí, sino está también la parte activa, en la cual nosotros pedimos cuentas. Concluimos este punto, hermanos, meditando en esto. Si decimos ser creyentes y saltamos de iglesia en iglesia y movemos nuestra membresía de aquí para allá, tan casualmente como si esto no significara nada, esto simplemente, hermano, revela claramente que no ha habido una comprensión clara de lo que ha sido el Evangelio de Cristo. Porque no vemos a la iglesia como algo muy importante.
Y aunque uno pudiera tener 1000 razones, el hecho de la seriedad en eso simplemente mostraría cuán seriamente tomas al Señor. ¿Qué piensa, hermano? Hay una mentalidad en este tiempo, es una forma de pensar, tómalo o déjalo. Y no es tan simplemente así, hermano. La perspectiva de que la iglesia debe de ser manejada de la misma manera en la que un cine, un club, es algo que muchos quisieran. Entrar, ticket, termina, me voy, o compro el ticket y no voy. La iglesia, la membresía de la iglesia no es así. Pero muchos quisieran que fuesen así. Ahora, cuando me refiero a eso, hermano, no hablo de manera particular de nosotros, porque creo que no es comprendido. Pero hablo de manera clara, hermanos, aquellos que dicen amar a Cristo, pero no aman a la iglesia. Y eso, hermano, nos tiene que hacer meditar y pensar. El compromiso no es con un edificio, es con Cristo y por ende con las personas que forman parte de ese cuerpo. Para algunos, hermanos, la iglesia se ha convertido en un deporte de domingos. Yo recuerdo, hermano, claramente cuando era niño los domingos había un campeonato en mi zona. Me levantaba a las 8, mi madre me hacía el desayuno y antes que a la escuela yo me preparaba para ir a la cancha. Cumplía, jugaba, perdía, ganaba, volvía a mi casa como nada. Para algunos es un deporte la iglesia. No importa lo que suceda, simplemente has ido a lidiar con tus luchas morales. Simplemente te has acercado y has dicho, Dios, sí, ya está, he cumplido con mi labor de hoy, vuelvo. Pero es algo que no debe de verse así. No es simplemente un evento, no es un cine, no es un deporte donde simplemente somos algunos que participan en cantar o simplemente somos espectadores, ¿no? O algún lugar de entretenimiento para hacer más amigos. La asistencia a la iglesia y ser parte de esta misma nos llama a mirar que debe de haber un compromiso serio. El hecho de saber de que Cristo murió por la iglesia debe de elevar como algo más el hecho de estar acá en nuestras vidas. Cristo murió, bárbaro. O sea, debe de haber un propósito por el que Él lo haya hecho así. Tiene que haber una razón. No es para que estemos sentados. Bueno, por comodidad lo hacemos. Pero es más que eso. No es una entrada y una salida un domingo por la mañana y nada más. La membresía de la iglesia es algo que Dios requiere de su pueblo local, lo que incluye poner nuestra vida bajo el cuidado de una iglesia, bajo el cuidado de hombres y mujeres, bajo el gobierno de pastores. Comprometerse a asistir fielmente a la iglesia, hermano, es aquello que de alguna forma revela el corazón y la vida regular que uno quiere tener bajo un ministerio, o sea, el de Cristo, de la iglesia. Y hacerse responsable del bienestar espiritual de los unos de los otros. Como les dije, ser miembro de una iglesia es más que pensar en uno mismo. Ya tenemos la salvación de manera personal, pero no es simplemente eso. Si fuese así, hermano, el Señor te presenta el Evangelio hoy, Él hace la obra en ti y al día siguiente mueres, falleces. Pero ¿por qué razón te presenta el Evangelio, te regala la salvación y todavía sigues con vida? Algunos piensan, para cumplir mis sueños y mis propósitos en esta vida. No, hermano. No. En primer lugar, no. Dios conoce el deseo de nuestro corazón, pero su principal propósito de no llevarnos a su presencia habiéndonos presentado el Evangelio es porque Él ha determinado, lo que dice Efesios, Él ha preparado obras de antemano para que anduviéramos por ellas, cosas para que nosotros hagamos y glorifiquemos a Dios en esta tierra. Comprender eso, hermano, es algo muy importante para nosotros.
Y cuando nosotros vemos que Cristo ha constituido la iglesia, la ha hecho no simplemente, hermano, cuando vemos en Mateo, dice, y esta es mi iglesia, sobre la cual las puertas del Hades no prevalecerán. Él es cuando Él instituye su iglesia. Y si Él la instituye, el sabio Dios dice, esta es la iglesia, este es el lugar de hombres y mujeres donde ustedes se van a reunir. Nosotros no podemos pensar que somos más sabios y despreciar aquello que Él ha instituido como el lugar donde Él se muestra. Podríamos hablar y dar muchas razones por las cuales aquel que profesa fe en Cristo debería de ser miembro de una iglesia. Pero yo creo, hermano, que las que he nombrado son suficientes para demostrar que Dios requiere un pueblo que viva de manera comprometida. Una vida cristiana que en su contexto pueda ser activo y fiel al cuerpo local donde el Señor lo ha puesto. Ahora, podríamos decir las bendiciones que tienen, porque hasta ahora he mencionado las implicaciones y las responsabilidades. Pero ¿qué bendiciones hay a la hora de ser miembro de una iglesia, hermano? Podríamos decir muchas cosas, pero hay algo que es importante, hermanos. Cuando uno forma parte de un cuerpo local, no simplemente pone su vida al cuidado de un árbol o ponerse bajo un árbol en una tormenta, sino que cuando uno forma parte de una membresía y pone su vida bajo el cuidado de una iglesia, pone su vida como si estuviese en una tormenta bajo la mano de Dios. Bajo la mano de Dios. Y debajo de la mano de Dios están todas las provisiones que el Señor tiene. Y sabiendo eso, hermano, nosotros consideramos que si uno es creyente, hermano o hermana, la membresía de la iglesia no es algo opcional para los seguidores de Cristo. Si yo te digo y te muestro una tormenta, te digo, tienes la opción de mojarte y no mojarte. ¿Tú qué eliges? No mojarte. La membresía, hermano, no es algo que se elige por sí o por no. Simplemente es algo que va a surgir en nosotros. Déjeme decirle que no es sencillo, hermano. Porque tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad. Y como les dije, muchas veces podemos rehuir a eso. Yo quiero dejarle un par de preguntas para que usted medite en eso. ¿Por qué podríamos pensar que es opcional ser miembro de una iglesia y someterse a una? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Por qué es importante rendir cuentas ante una iglesia? ¿Usted cree que puede haber alguna razón aceptable para no unirse a una iglesia? ¿Cuál es la razón por la que una persona pueda irse de una iglesia? ¿Porque no hay amor? ¿Y hasta qué punto somos responsables de cuidarnos los unos a los otros? Son cosas, hermano, en las que tenemos que meditar. No es un cine, no entras y sales cuando quieres. Tiene implicaciones, tiene responsabilidades. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias por el privilegio de poder estar acá reunidos. Gracias, mi Dios, por permitirnos comprender y abrir más nuestra mente ante el hecho y el privilegio de ser miembros de tu iglesia. Ayúdanos, Padre. Ruego que tu misericordia, tu gracia esté sobre nosotros. En Cristo Jesús. Amén.